buenos días a todos. Para quienes me conocen, mi nombre es María Carolina Portela. Yo soy residente de cuarto año del programa de la Universidad de Antioquia de Neurocirugía. Les tenemos una invitación muy cordial a que nos acompañen en nuestro curso de actualización los próximos 19 y 20 de marzo de este año. Y pues hoy en la reunión de neurocirugía pediátrica tendremos un tema que es poco frecuente, pero que es importante tener algunos conceptos básicos sobre el mismo en caso tal que nos llegue a tocar atender a alguno de estos pacienticos. Entonces, disculpen que esto aquí se me fue a la última diapositiva. Ya. Bien, entonces vamos a empezar con un caso clínico. Este caso clínico es del doctor Eduardo Cortés, es un caso clínico de hace 10 años. Se trataba entonces de un niño, hombre, producto de un primer embarazo, sin ecografías prenatales, en quien al momento de iniciar trabajo de parto la madre, palpan durante el tacto vaginal una cabeza fetal blanda. A raíz de ello hacen un rastreo ecográfico rápido y encuentran un feto con signos clínicos compatibles con hidrocefalia extrema, por lo cual deciden llevar a parto por cesárea de esta materna. Y en ese momento pues nace un recién nacido, aparentemente a término, pues por el examen clínico. Ese paciente llegó al servicio de neurocirugía pediátrica remitido por una sospecha de hidrocefalia extrema a los 4 meses de vida. Sin embargo, durante los estudios diagnósticos que los veremos a continuación, se encontró en su lugar, en vez de una hidrocefalia extrema únicamente, se encontró que el feto tenía una falta de los huesos de la calota craneana y un defecto cutáneo por una aplasia cutis de un tamaño importante, lo cual llevó a que requiriera manejo quirúrgico con un injerto pues, de piel de la cadera y curaciones para lograr el cierre del defecto cutáneo y una derivación ventrículo-peritoneal con una válvula de presión media para el manejo de la hidrocefalia extrema. A este paciente se le inició un manejo contemporizador con el objetivo de, al cumplir los 24 meses de edad, iniciar el proceso de expansión de tejidos blandos para llevar una craneoplastia. Sin embargo, por complicaciones, pues por su estado neurológico basal, el niño falleció a los 22 meses de edad por una neumonía aspirativa. Entonces, estas son algunas imágenes del paciente cuando llegó al servicio de neurocirugía pediátrica. Podemos ver, bueno, las imágenes son cortesía del doctor Eduardo Cortés, fueron tomadas con permiso de la madre del paciente. Podemos ver cómo hay una gran deformidad en el cráneo que se ve como lobulado, con signos de hipertensión venosa, difuso, ¿cierto? Vemos que tiene una pequeña úlcera por presión aquí en la zona lateral de la cabeza, lateral derecha, y adicionalmente aquí atrás vemos una gran área de aplasia cutánea, que fue el área pues que requirió intervención con el injerto de piel que habíamos hablado. Estas imágenes a continuación son la tomografía del paciente al ingreso al Hospital San Vicente Fundación. Vemos, perdón. Dios. En estas vemos cómo tiene una hidrocefalia triventricular importante, una gran atrofia del manto cortical asociada, algunas calcificaciones periventriculares y el hallazgo más llamativo de toda la tomografía es una ausencia de la calota en casi toda su extensión, más allá de la base del cráneo. Esto aquí es más evidente en esta proyección coronal y en esta sagital que les muestro a continuación. Y por último traigo aquí la reconstrucción 3D de la fase ósea del paciente. Lamentablemente el software de la institución no permitió recortar el reposacabeza del tomógrafo, pero alcanzamos a ver cómo falta gran parte de la calota craneana y el desarrollo pues del cráneo se limita casi que a la base de este y un poco del hueso temporal izquierdo. A continuación, algunas imágenes de la resonancia del paciente, que en realidad vemos unos hallazgos muy similares a los que ya habíamos encontrado en la tomografía que habíamos visto previamente. Listo. Así las cosas, entonces teníamos en ese momento un paciente de 4 meses con una cránea asociada a una aplasia cutis, pues que el manejo que se le dio fue el cual les indiqué. Entonces, a raíz de este caso clínico, pues el doctor Cortés decidió que revisáramos el tema de cránea. Esto es un tema bastante raro.
como ya les había dicho, la craneal es un defecto en la formación de los huesos de la bóveda craneal. Esto no compromete la base del cráneo. El origen presunto es una falla en la migración o en la diferenciación del mesénquima del cráneo. Este ítem de la fisiopatología no está muy claro aún, pero dados los hallazgos que se encuentran en los fetos, la mayoría de los estudios de acrania son en fetos que sufren pues muerte fetal, ¿cierto? Debido a los hallazgos ecográficos y a los hallazgos en las autopsias fetales, todo indica que esto es un defecto después de la neurulación. Es una malformación congénita muy grave con muy mal pronóstico. De hecho, en la literatura médica se encuentran menos de 10 casos de acrania vivos que hayan sobrevivido pues, más allá del primer día de vida. La presentación clínica tiene un espectro que va a depender de las condiciones asociadas a la cránea, y dentro de estas condiciones asociadas pues podemos tener defectos del tubo neural. Entonces estos niños, además de la cránea, pueden tener disrafismo en otros puntos del neuroeje, pueden tener alteraciones del RAFE en la cara, entonces pueden tener labio paladar hendido, pueden tener también pie equinovaro aducto, anomalías cardíacas, onfalocele, entre otras. Y como les decía, los casos reportados en la literatura son muy pocos, por lo cual los datos precisos sobre la epidemiología, el riesgo de recurrencia en futuras gestaciones y el manejo como tal de los bebés que no mueren durante el embarazo o en el periodo periparto, pues todo esto es bastante incierto. Entonces, algunas definiciones iniciales. En la literatura vamos a encontrar los términos de acalvaria y acrania. Estos dos se utilizan de manera casi que intercambiable en la mayoría de los artículos. Algunos los diferencian hablando que la calvaria va a ser un defecto netamente del hueso, que la piel va a estar sana, mientras que en la cránea vamos a tener una alteración en la formación no solo del hueso, sino también de la piel e inclusive en ocasiones de la dura madre. Lo importante de este ítem en calvaria y acrania es que vamos a tener un parénquima cerebral formado. No obstante, este va a tener grados variables de desorganización, puesto que esta enfermedad, esta malformación realmente, se asocia a alteraciones de la migración neuronal, se asocia a holoprosencefalias, se asocia pues a un número de anomalías congénitas cerebrales. Bien. Exencefalia, que es otro término que se encuentra en la literatura que ocasionalmente lo equiparan con acrania, se refiere más a una protrusión del cerebro o de pues, un tejido cerebral desordenado a partir de la base del cráneo. Esto es debido a que la capa de tejido que logra recubrir el tejido cerebral del paciente es muy delgada, casi que inexistente. Entonces, este es un tejido cerebral que presuntamente está en contacto con el líquido amniótico durante la gestación y que por ende sufre procesos de degradación y de lesión secundaria a ello. Tenemos también la anencefalia. La anencefalia pues, es un defecto del tubo neural por un defecto del cierre del neuroporo anterior como tal, que secundario a este defecto en el cierre del neuroporo, pues no permite que se forme el cráneo. O sea, también va a tener una cránea, pero en este caso pues es secundaria a la anencefalia. Y recordemos que esto pues no va a tener evidencia de un tejido nervioso organizado pues en forma de hemisferios cerebrales. Estas tres condiciones, algunos autores hablan que puede enfocarse como si fuera una secuencia, puesto que algunos tipos de acrania, sobre todo cuando la cobertura del parénquima cerebral no es de muy buena calidad por el tipo de malformación, pues se ha visto, pues y de hecho hay algunos casos reportados en la literatura en los cuales durante las ecografías gestacionales se ve cómo progresa de una acrania a una exencefalia, y por último una anencefalia durante el segundo o tercer trimestre. Entonces es importante tener en cuenta que, pues aparte que es una malformación con una etiología bastante heterogénea a pesar de su rareza. En esta tabla les traigo una comparación que hacían en una revisión de literatura radiológica entre estas cuatro entidades, que a grandes rasgos es lo que les estaba hablando previamente. En cuanto a la epidemiología, como les dije, los datos que hay son muy pocos. La cránea aislada como tal es una malformación muy rara, no hay datos sobre su incidencia. Al parecer la incidencia es mayor en mujeres,
Sin embargo, hay reportes contradictorios al respecto. La acrania asociada a otros trastornos, digamos, hay un poco más de cifras. El trastorno más conocido que se asocia a acrania, pero que, digamos, se sale de la definición, puesto que la definición de acrania presume que hay un tejido cerebral presente, organizado más o menos, pues es la anencefalia. La anencefalia es un trastorno que se ve en 1 de cada 1000 nacimientos. Como les decía, es importante tener en cuenta que puede haber casos de acrania que evolucionan a anencefalia. En cuanto a la aplasia cutis congénita, que es un trastorno que se ve entre 1 a 3 casos por cada 10.000 nacimientos vivos, entre un 20 y un 30% de las aplasias cutis se encuentran en el cuero cabelludo, y estas podrían tener algún defecto óseo que de forma variable puede configurar una acrania parcial o una acrania completa dependiendo de la extensión de la aplasia. Y entre otros trastornos asociados tendríamos los síndromes de bandas amnióticas. Recordemos que es un síndrome pues, de etiología no clara, pero al parecer asociado con lesiones del amnios que llevan a que se formen bridas dentro de este y que estas bridas formen anillos concéntricos que comprometen la vasculatura de ciertas partes del organismo fetal y que pues llevan a su deformidad y a su amputación. En esta enfermedad, por ejemplo, podemos encontrar amputaciones digitales, podemos encontrar también dentro de este espectro malformaciones craneofaciales e inclusive acráneas también. Está el síndrome de Adams-Oliver, que tiene un comportamiento similar al de las bandas amnióticas en cuanto a que tiene alteraciones en las extremidades y en el cráneo, pero además tiene malformaciones cardíacas. La presentación de este síndrome es muy heterogénea y la causa no está muy clara. Los defectos del tubo neural, como decía, también se pueden asociar en forma variable. Y esta malformación, independientemente de su etiología, tiene un alto riesgo de mortalidad fetal o neonatal temprana. Apenas en 1996 se reportó el primer caso vivo en la literatura y en la actualidad hay menos de 10 casos reportados, pues como les estaba diciendo ahora. En cuanto a la fisiopatología, no se saben muchos datos. Sin embargo, inicialmente se creyó que los folatos, es particularmente su deficiencia, tenía algún papel específico, pero revisiones un poco más recientes de la literatura no han podido encontrar un papel específico de la deficiencia de folatos en este contexto. No obstante, y debido a su asociación con defectos del tubo neural, a las madres que tienen estos bebés, igual se les recomienda la toma de ácido fólico, pues con las mismas indicaciones de las maternas que han tenido bebés con defectos del tubo neural, ¿cierto? De 4 miligramos. Bien, como estaba hablando ahorita, esto es un defecto después de la neurulación, aproximadamente en la 5ª semana de la gestación. En este momento se da un proceso en el cual el mesénquima, que formará la bóveda craneal, migra por debajo del ectodermo, que formará posteriormente la piel del cráneo para configurar los huesos planos de la calota, ¿cierto? Debido a algunos hallazgos en laboratorio en ratas y también algunos indicios ecográficos tempranos, parece ser que la alteración que produce la cránea se encuentra en este momento de la gestación. Adicionalmente, hay otras causas que tienen mecanismos diferentes, como les estaba hablando ahorita. En el caso de la aplasia cutis, se cree que, pues debido a que la aplasia cutis puede tener alteraciones variables de los anexos cutáneos, puede haber una alteración vascular que lleve a que no se logre formar adecuadamente el hueso e inclusive en ocasiones la dura madre en pacientes con aplasia cutis. En los pacientes con bandas amnióticas, la hipótesis es que la banda amniótica produce un efecto constrictivo que lleva a que ese tejido pues se necrose y termine habiendo un defecto de cobertura. Y en el caso de los defectos del tubo neural, pues la falta de la formación de la calota es puesto pues, debido a que al no haber cierre del tubo neural, pues no se van a dar las señales que permiten el cierre del RAFET también en tejidos blandos. En cuanto a la lesión cerebral y las comorbilidades neurológicas, es variable. Hay algo muy importante y es que dependiendo de qué tan cubierto esté el parénquima cerebral, va a haber un daño adicional sobre el tejido dado por el líquido amniótico en un mecanismo similar al que vemos en los casos de espina bífida abierta sobre la médula y las raíces espinales, como pues ya les había mencionado ahorita. Traje esta diapositiva para mostrarles un poco este proceso entonces de migración del mesodermo que se da en esta capita, ¿sí? entre las estructuras derivadas del ectodermo que van a formar el sistema nervioso central y las estructuras del ectodermo
pues derivadas del ectodermo, perdón, que van a formar la piel y los anejos cutáneos del cuero cabelludo. Entre estos dos tejidos derivados de la cresta neural y el mesodermo craneano, hay múltiples interacciones moleculares que llevan a que este mecanismo pues, de migración se dé, y todo parece apuntar a indicar que pues, esta es la alteración que produce la cránea. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es por imágenes, generalmente el diagnóstico es prenatal. Entre los diagnósticos diferenciales tendremos la anencefalia. En el caso de los fetos con anencefalia se describe una apariencia clásica en rana, debido a que ellos, al no tener un volumen de tejido, pues en lo que estaría en donde estaría el neurocráneo, perdón, proporcionalmente se ven más grandes los ojos y pues se acaba súbitamente el cráneo justo en la barra supraorbitaria. Entonces eso puede tener algunos hallazgos imaginológicos. En cuanto al encefalocele, particularmente los encefaloceles que son bastante grandes se pueden confundir con acráneas. Sin embargo, uno lo que generalmente observa es un defecto óseo a través del cual protruye una porción de tejido cerebral displásico. Los casos de osteogénesis imperfecta y de hipofosfatasia, que son trastornos en los cuales la mineralización ósea no se da de una manera adecuada, debemos buscar los otros signos clínicos de la enfermedad para sospecharla en un primer lugar más que una cránea, ¿cierto? En el caso de la osteogénesis imperfecta, uno de estos hallazgos clásicos va a ser que los huesos largos van a estar curvos y que van a tener pues también su mineralización alterada e inclusive pueden tener fracturas. Y en el caso de la hipofosfatasia, la clave está en los huesos de la mano que se verán translúcidos en la ecografía. Adicionalmente, debemos buscar en forma activa condiciones asociadas una vez tengo el diagnóstico de una cránea. Entonces, por ejemplo, debemos buscar signos de aplasia cutis. En realidad, la aplasia cutis es muy difícil encontrar signos ecográficos prenatales. Al momento de nacer sí los debemos buscar, como en este caso pues reportado en la literatura, que vemos que esta niña tiene un defecto pues de cobertura, una aplasia cutis que corresponde a casi toda la calvaria, y el defecto óseo pues es correspondiente. Y en cuanto al síndrome de bandas amnióticas, si bien su diagnóstico puede ser difícil, ocasionalmente se logra observar en la ecografía la banda amniótica como tal, o también se debe sospechar en los casos en los cuales los pacientes tengan como amputaciones circunferenciales, por ejemplo, de la mano, de alguno de los deditos, o que tengan alteraciones de la pared corporal concomitantes con alteraciones del cráneo. O en el caso ya, pues una vez el bebé nace, si vemos este tejido del amnios adherido a alguna zona con la malformación del bebé, pues eso nos hace el diagnóstico de un síndrome de bandas amnióticas. Bien. En cuanto al diagnóstico antenatal, entonces la principal herramienta es el ultrasonido. El cráneo finaliza su mineralización entre las semanas 10 a 11, por ende a partir de ese momento, si yo no veo una mineralización adecuada del cráneo, debo empezar a pensar en alguno de estos trastornos que mencioné previamente. En estas imágenes traigo algunos ejemplos de algunos signos imaginológicos. Estas primeras dos tienen el signo pues del sombrero o del beret, que a lo que se refiere es que se forma como una especie de capuchón bien definido que se corresponde a la piel o al tejido que está cubriendo al tejido cerebral pues del bebé, ¿cierto? No vemos hueso, el huesito se ve así como lo vemos en la carita. Miren que aquí no vemos ninguna estructura así de ecoica, de hiperecoica, que nos sugiera pues la presencia de un hueso. Aquí vemos la reconstrucción 3D de la misma imagen. En este segundo ejemplo, que es esta imagen solita, vemos cómo también tenemos la alteración de la calota, ¿cierto? No vemos nada hiperecoico que nos indique una presencia de la calota, pero a diferencia de esta primera imagen, los límites de este gorrito, de este penacho que viene a ser el parénquima cerebral, son mucho menos definidos, y esto es lo que encontramos en una exencefalia, en la cual recordemos que no hay una buena cobertura por parte de los tejidos blandos del cerebro, lo cual va a llevar a que posteriormente se pueda tener una lesión secundaria e inclusive se llegue a una anencefalia secundaria. Y por último, en este tercer ejemplo, pues tenemos un ejemplo de una anencefalia en la cual veremos las dos órbitas, vemos el límite hasta donde llega el hueso, que es justo la barra supraorbitaria, y miren que una vez aquí no encontramos ningún penacho ni nada que nos indique la presencia de tejido cerebral, lo cual es la clave para usted hablar de una anencefalia.
antes que hablar, por ejemplo, de una extensencefalia o de una cránea como tal. Sin embargo, en ocasiones, dependiendo de la posición del niño, esto puede ser muy difícil de diferenciar. Entonces, se debe estar pendiente igual al momento del nacimiento para completar con estudios auxiliares. En cuanto a la resonancia fetal, se puede utilizar para caracterizar la anatomía neurovascular, aunque debido a la rareza de este síndrome, pues no hay muchos reportes al respecto. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo particularmente de una exencefalia. Listo. Vemos como el parénquima cerebral no parece estarlo protegiendo ningún tejido y está completamente supeditado a la forma del útero, pues que lo está conteniendo en este punto, ¿cierto? Esto explica por qué estos bebés tienen un pronóstico dentro de este espectro de la cránea aún peor que los bebés que tienen algún tipo de cobertura cutánea. En cuanto al diagnóstico, una vez el niño ya ha nacido, el examen clínico es fundamental, el defecto óseo se palpa. Listo. Adicionalmente podemos encontrar otros signos clínicos como la aplasia cutis de la cual les estaba hablando. Es importante caracterizar en este punto la presencia o no de duramadre y si hay o no hay fístula, porque esto va a ser importante a la hora de definir la urgencia del manejo. Las radiografías de cráneo y pues hoy en día el tomograma pues de la tomografía nos sirven para demostrar la ausencia de la calota ósea, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo de la literatura que vemos muy bien formada la base del cráneo, los huesos del macizo facial, pero una vez venimos a la calota, no tenemos ninguna estructura ósea que se haya formado, ¿cierto? Las tomografías de cráneo, particularmente con la reconstrucción 3D, hoy en día son una herramienta supremamente útil para valorar la anatomía ósea y definir la extensión del defecto óseo del paciente, puesto que las acráneas no siempre son completas. De hecho, la mayoría de las veces son defectos parciales de la calota. Y la resonancia de cráneo nos sirve para valorar las malformaciones asociadas del sistema nervioso central, que entre muchas otras se ha reportado holoprosencefalia, se ha reportado disgenesia del cuerpo calloso, hidrocefalias extremas como la del caso clínico que presentamos nosotros. Hay heterotopias, hay un sinnúmero pues, de alteraciones corticales que se pueden encontrar en compañía de este grupo de malformaciones. En cuanto al tratamiento, la experiencia a nivel mundial es muy limitada porque son muy poquitos casos, ¿cierto? Estamos hablando de una cosa supremamente rara de la cual tenemos que extrapolar datos de otras entidades para su manejo. El manejo debe ser multidisciplinario y debe ser individualizado según lo que tenga cada paciente. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta cómo es el defecto cutáneo, cuál es su extensión, en qué sitio tengo el defecto óseo, cerca de qué estructuras neurovasculares hay alguna, si hay o no hidrocefalia y si esta hidrocefalia está compensada o no, y qué otras malformaciones tiene el bebé, por eso que como ya vimos en algunas formas sindrómicas de la enfermedad, puede estar asociado a malformaciones cardíacas o a otras malformaciones pues, en órganos distantes al sistema nervioso central. Las prioridades iniciales del manejo, que va a ser, esto es básicamente lo único que hay en común entre los varios artículos que logré revisar sobre tratamiento de esta entidad. Hay que garantizar la cobertura de las meninges y el tejido cerebral. Esto con el objetivo de disminuir el riesgo de infección, disminuir el riesgo de fístula o corregir la fístula en el caso que la haya, y también disminuir el riesgo de sangrado por laceración venosa, especialmente de los senos durales, que esta tercera complicación pues puede llevar obviamente a la muerte del paciente con bastante facilidad. Bien, entonces a continuación les voy a mencionar algunos artículos que encontré en la literatura describiendo formas de tratamiento de esta entidad. No son muchos realmente. Este primero es el artículo en el que reportaron el primer caso de un superviviente pues, con acrania. Fue un recién nacido a término que nació por parto vaginal en Japón. Este niño tenía una cránea, como vemos en esta radiografía, una cránea completica y que además tenía un defecto de cobertura en la piel parieto-occipital. La mamá de este bebé, a sabiendas que esta era una malformación hasta este momento que siempre había sido letal, la mamá decidió tener el parto vía vaginal. Ella decidió no terminar la gestación a pesar de que se le ofreció y decidió tener su parto vía vaginal. Entonces, debido a que tuvo este parto vía vaginal, hipotetizan los autores, el paciente se presentó además con una hemorragia subaracnoidea que era visible al momento de la evaluación después del parto, fístula de líquido cefalorraquídeo y una contusión cerebral. Debido al trauma obstétrico, pues al no haber un cráneo que protegiera el cerebro. Este chiquito fue llevado a un reparo del defecto de cobertura con una rotación de un colgajo local, no especifican el cuánto tiempo.
exactamente, pero fue en la primera semana de vida del paciente. Le empezaron a hacer seguimiento, encontraron que su cráneo empezó a aumentar el tamaño a los 3 meses de edad. Debido a esto le llevaron a hicieron una imagen, una neuroimagen en la cual encontraron dilatación ventricular, pero además encontraron un higroma bastante grande, entonces decidieron hacer derivación ventriculoperitoneal y derivación subduroperitoneal, perdón. Este paciente tuvo un retardo psicomotor grave y pues el último reporte que hay de él, pues hasta los 11 años de vida seguía con su retardo psicomotor. No encontré pues como nuevas anotaciones de los autores al respecto. Bien, este otro caso lo publicaron en el 2003, fue una mujer a término, tenía un defecto de cobertura de 10 centímetros por 8. Este defecto inicialmente, que aquí vemos esta gran aplasia cutis asociada, inicialmente lo manejaron con apósitos húmedos, estériles con antibiótico tópico. Al día 5 de vida la llevaron a una cirugía para pues, cubrir este defecto con rotando unos colgajos locales y posteriormente le pusieron unos injertos de grosor parcial de piel en los sitios donantes del colgajo pues, rotado para estimular su epitelialización. Estas imágenes son a los 3 años de la niña, pues el seguimiento. Ella también tenía un retardo psicomotor importante, pero está en un estado clínico mejor que el primer niño. Bien. Este tercer caso lo publicaron en el 2009. Este es un caso de Brasil, el anterior era de India. Esta fue una mujer que nació por cesárea. Se encontró una cránea asociada a una gran aplasia cutis de toda esta extensión. Adicionalmente, si bien en la imagen no se ve muy bien porque es a blanco y negro, los autores describen que tampoco había formación de dura madre. En ese momento inicial del nacimiento, la paciente no tenía fístula del líquido cefalorraquídeo. Se inició manejo con apósitos estériles con colagenasa y antibiótico tópico. Adicionalmente utilizaron antibiótico sistémico y fenobarbital. Esta es la tomografía con reconstrucción 3D del cráneo mostrando el defecto óseo. Y al día 14 la paciente, pues al parecer hubo un episodio como de hipertensión transitoria, al inicio un pujo, no se sabe bien qué fue lo que sucedió, pero presentó una ruptura de la dura madre de la dura madre a este nivel, con fístula de líquido cefalorraquídeo, síndrome febril y este encefaloceles frontal, lo cual obligó a que tuvieran que hacer un manejo quirúrgico de forma más rápida. 6 días después de ese momento inicial de ruptura del defecto, la llevaron a una corrección del encefalocele y a una cobertura del defecto en piel con un colgajo de cuero cabelludo local. Al día 2 posoperatorio, la paciente tuvo una fístula hacia el vértex, lo cual obligó a que la manejaran, le pusieran, un tren lumboperitoneal, y al día 30 posoperatorio se llevó a unos injertos de espesor parcial en la zona donante del colgajo para estimular la epitelialización del mismo. Esta es la imagen 8 meses posoperatorios y al momento de la publicación del artículo tenían el seguimiento de la niña 21 meses, también con un retardo psicomotor, pero pues digamos por lo demás sana. Al menos los papás no tenían dificultades para cuidarla en casa. Este otro caso es un caso asociado, pues de una cránea asociada a un síndrome de Adams-Oliver, el cual les está diciendo ahorita que tiene varias malformaciones asociadas. Esta fue una mujer a término que nació por cesárea con este gran defecto de cobertura, ¿sí? Vemos que inclusive la dura madre está rota, había fístula de líquido cefalorraquídeo, además tenía otros estigmas pues del síndrome con el cual cursaba. Esta paciente, esta es la tomografía, tuvo una hemorragia intraventricular que pues, tuvo hidrocefalia y requiere una derivación al mes de vida. En la resonancia encontraron múltiples alteraciones compatibles pues, con alteraciones de la migración neuronal, disgenesia del cuerpo calloso, disrafismo a nivel dorsal, a nivel de T3, T4, tenía una espina bífida cerrada. Este es el defecto óseo de la paciente en la tomografía. Y pues esta gorda a su segundo día de vida la llevaron a un cierre con plastia, que es esta primera imagen que estábamos viendo, esta segunda imagen que vemos por acá. Y entre la plastia y la piel interpusieron una plantilla dérmica de íntegra, creo que era la casa comercial, sobre la cual se llevó a cabo una epitelialización progresiva. Con este resultado esta imagen creo que es a los 18 meses de vida. Bueno. Este otro casito lo publicaron en el 2014, que esta chiquita ya les había mostrado la imagen previamente.
Eh, Fue una bebé que nació a término con un antecedente de un diagnóstico fetal de encefalocele nasal, perdón, y una alfa-fetoproteína materna elevada. Esta bebé, cuando nació, se dieron cuenta que tenía un gran defecto cutáneo en la calota, asociado pues a una cránea. Se manejó inicialmente con apósitos estériles húmedos y antibióticos venosos de amplio espectro y se hizo una resonancia pues que confirmó la cránea y el encefalocele frontal. Al segundo día de vida le llevaron un debridamiento de la dura madre, le aplicaron la misma plantilla dérmica que utilizaron en el caso anterior y posterior a ello siguieron los cuidados con apósitos húmedos estériles hasta que se le logró la epitelialización de la lesión. A los 4 meses de vida le dieron alta y a los 6 meses la llevaron pues de forma electiva a la corrección de su encefalocele nasal, que aquí vemos la chiquita, aquí está como de 15 a 16 meses, si no estoy mal, ya recuperaba como estas cositas y vemos aquí cómo quedó pues la calota cubierta. Adicionalmente, le estaban siguiendo para vigilar cómo está el proceso de osteogénesis y la reducción del defecto óseo para definir si era necesario llevarle una cranioplastia adicional o si ella iba a completar el cierre de la calota por sí sola. Que particularmente en los casos de aplasia cutis puede suceder que ellos solitos formen el hueso nuevamente. Este otro caso es muy interesante, una niña de 3 añitos que llegó remitida a un grupo en México con una cránea parcial occipital. Este grupo le estaba tratando de rehabilitar, sin embargo, rehabilitar y acondicionarla para hacer una cranioplastia definitiva al finalizar el crecimiento del cráneo a los 7 años. Sin embargo, pues la rehabilitación naturalmente era difícil por el gran defecto óseo. Entonces, a raíz de esto, los neurocirujanos y el grupo tratante, mejor dicho, en conjunto con cirugía plástica, decidió hacer este casco a la medida con una impresora 3D, buscando proteger esta porción posterior de la cabeza que estaba desprotegida y así lograron facilitar el proceso de rehabilitación de la paciente y pues en este momento están dándole este manejo transitorio, esperando al momento para hacerle su cranioplastia definitiva. Esto lo publicaron en el 2019. Este casito es de un grupo en Cali, fue un recién nacido pretérmino de 35 semanas, producto de una gestación gemelar, que cursó pues con múltiples alteraciones craneofaciales, especialmente extendidura oblicua, alteraciones en la formación de ambos globos oculares y un encefalocele. Este paciente fue llevado a una cranioplastia con unos injertos tomados de su hemicráneo contralateral. Tomaron estas barritas y ahorita les voy a mostrar en la tomografía posoperatoria cómo las colocaron. Adicionalmente puede ser una corrección del encefalocele y rotaron unos colgajos locales para el cierre de la piel. Listo, esta imagen es el seguimiento a los 22 meses. Entonces vemos cómo en el hemicráneo contralateral cortan estas dos barras y aquí las posicionan de forma perpendicular al defecto óseo contralateral con el objetivo de formar al menos una plantilla ósea para proteger al menos parcialmente el parénquima del paciente. Estas imágenes son del seguimiento a los 22 meses, en la cual pues, se veía que los injertos óseos estaban integrados y en este momento el paciente pues, continúa en seguimiento para definir en qué momento pues, si llegara a requerir una cranioplastia definitiva. Bien, entonces a modo de conclusiones, este grupo de malformaciones son bastante raras y son muy graves, no solo del cráneo, sino también del sistema nervioso central. Como ya les había dicho, son malformaciones que por lo general son letales, pero en los bebés que logran sobrevivir ese periodo neonatal inicial, pues el manejo es bastante complicado porque la experiencia en el tratamiento de ese grupo de pacientes es muy poca, pero es indiscutible que se requiere un equipo multidisciplinar para ello, con el objetivo de pues, hacer intervenciones que sean proporcionales al pronóstico del paciente. Habrá pacientes que tengan un pronóstico un poco mejor que otros, ¿cierto? Sin embargo, es muy difícil uno decir que cuenta con una guía exacta de cómo van a ser las cosas por la heterogeneidad de las múltiples causas que dan este tipo de malformaciones. Y es importante que tengamos en cuenta que las nuevas tecnologías nos pueden facilitar el manejo de estos pacientes. Esto particularmente con el caso pues, de los mexicanos, pues con el casco impreso en 3D, ¿cierto? Este tipo de tecnologías unidas a la innovación, a la curiosidad, a la creatividad que uno pueda tener como cirujano, pueden ayudar a
darles un manejo a estos pacientes que les mejore su calidad de vida a ellos y también pues a sus familiares, naturalmente. Bueno, muchas gracias a todos. Quedo atenta a comentarios, preguntas, inquietudes. Caro, gracias. Eh, Te cuento que esto es tan raro que ayer buscando para la presentación, busqué en el diccionario de la Real Academia y no aparece ni acrania ni acrania. Lo pusiste como acrania, pero los artículos pues en inglés hablan de acrania, pero realmente no sé cómo se escribe. ¿Tú estás segura que es así? Profe, la verdad es que en español no encontré tampoco como ningún artículo escrito en español al respecto. Lo más cercano que encontré fue un artículo en portugués y pues en portugués lo escribían como en inglés. Entonces por eso decidí ponerlo como en inglés, aunque no estoy muy segura si es acrania o acránea. Ok, en la Real Academia no aparece. Pues no, Bueno, yo no tengo ningún comentario, Eduardo, pues que es el experto en esto, que nos diga algo. Hola, buenos días. Caro, muy buena la charla, muy buena la revisión, porque pues por lo extraño del tema es también escasa la literatura y creo que hiciste una muy buena revisión condensando toda la información necesaria para que uno quede pues bien informado del tema. Eh, Conversando ayer con Carolina precisamente del tema y mirando pues cómo organizarlo de la charla para que fuera un tanto bien informativa y lograr como todo el abanico de opciones que tiene el tratamiento. Estábamos hablando de que la rareza del tema también tiene mucho que ver que ella mostraba que los artículos donde más han mostrado son casi todos mortinatos, son casi todos fetos que no culminan pues la gestación y tiene mucho que ver con las creencias religiosas de nuestra región, ¿no es cierto? En Europa el diagnóstico se hace y básicamente el paciente se aborta, lo mismo en Estados Unidos. En nuestro medio latinoamericano, nuestras creencias religiosas y en la India también este tipo de malformaciones ponen un reto religioso y en general los padres deciden tenerlos. Y ahí es donde surge el reto porque claramente es una patología muy compleja con muchas posibilidades de muerte y empieza precisamente toda esta imaginación tratando de hacer una solución al problema, ¿no es cierto? Pero básicamente dependes de eso y por eso la poca cantidad de pacientes que hay es más por estas creencias religiosas y a dejarlos nacer. En general pareciera que lo más importante de un buen resultado que probablemente por la cantidad de malformaciones juntas que trae, cerebrales y todo eso, nunca va a ser el óptimo que uno quisiera que sea un niño sano o con un neurodesarrollo normal, pero bueno, dentro de lo funcional que uno podría esperar, tendría que ver directamente con la cantidad de cráneo formado y la extensión de la plasia cutis. Entre más pequeños sean, mejor resultado tenemos, entre más grandes sean, más mal resultado tenemos. Pero en general la tecnología lo que nos ha permitido hacer con estos pacientes es mejorar la posibilidad de cobertura de la plasia cutis y tener opciones de reconstrucción del cráneo. La reconstrucción es 3D con ácido poliláctico, la reconstrucción es 3D con PIC, los expansores de tejido para sacar unos buenos colgados de piel. Creo que todas estas son armas que podemos utilizar para solucionar el problema. En el caso nuestro, nosotros habíamos planteado iniciar a los 24 meses, que es cuando consideramos ya el 90% del cráneo formado y más o menos el 90% del tamaño del cráneo que va a tener el adulto, empezar a hacer el manejo, porque la plasia cutis se resolvió muy bien, como dijo Carolina, con aplicación de fitoestimulina y cobertura, la piel cerró sola, pero entonces nos quedaba el problema del defecto, ya estaba derivado, el problema del defecto ya lo tenemos planteado, pero obviamente por su complicación neurológica, la hidrocefalia extrema y todo eso, pues pasó el desenlace, pero básicamente ya estábamos
plástica y nosotros pensando poner un expansor de tejido en la parte posterior occipital del paciente que inclusive tenía pelo. Entonces la idea era poner un expansor atrás de 150 centímetros, irlo subiendo más o menos, que fueran 6 meses de tratamiento, de 6 a 8 meses, ir subiendo el volumen hasta 150 centímetros y luego tirar el colgajo completo hacia adelante. Esa era la primera parte. Y dentro de eso, la idea que teníamos era armar un cráneo fragmentado que tuviera todos los huesos del cráneo separados para que permitiera la expansión del cráneo hasta donde quisiera y ya, por decir algo, pues estábamos, pero imaginándonos que más o menos entre los 4 y 5 años después de haber hecho esto ya podríamos hacer una calota completa y simplemente reimplantar una calota completa y dejarlo así. Pues obviamente el desenlace no era el esperado que quisiéramos, pero básicamente es un desenlace que en la literatura es bastante frecuente, pero más o menos era el planteamiento que teníamos y lo que quería mostrarles es que no solo es lo raro, sino que implica un reto importante de todas las tecnologías que tenemos ahora cuando nos toque, porque en nuestro medio, como les digo, la religión, las creencias religiosas hacen que estos pacientes sea muy probable que nazcan, ¿no es cierto? Entonces la idea era dar un brochazo grande sobre el tema para que simplemente sepamos que existe, que es complejo y cómo enfocarlo, como bien dijo Carolina, cuáles son las urgencias quirúrgicas y cuáles son las cosas que vamos a ir madurando lentamente para hacerle. Creo que el objetivo se cumplió, Caro, te felicito, me pareció muy buena y muchas gracias a todos por asistir. Gracias, profe. Ignacio. Adelante, Héctor. Buenos días a todos. Me parece que es un tema, como se ha dicho, toca mucho la parte ética y la parte religiosa de nuestra población. Yo lo veo como, en cierta medida, como una enfermedad de esas huérfanas que no sabe uno para dónde va el paciente, pero afortunadamente muchos de estos pacientes son mortinatos. Lo asemejo como cuando lo llaman a uno a las secuelas que puede llevar a un paciente cuando en ciertas especialidades le quieren trabajar, por ejemplo, a un TEC severo donde el Glasgow es demasiado bajito. Y también lo digo también cuando las morbilidades o las comorbilidades o los efectos colaterales del tratamiento médico o quirúrgico nos empecinamos a trabajar en un paciente, por ejemplo, oncológico, que está en muy malas condiciones y aún así hay ciertas especialidades empecinadas en seguir el tratamiento. Aquí en el tema de lo que se está hablando en este momento, lo preocupante para mí siempre ha sido la parte social y familiar. ¿Qué paciente le estamos dejando a la sociedad sin pasar a ser otro Mengele? Pues aquí, Joseph, yo no creo pues que tampoco es como llevar a acabar con estos pacientes, pero sí la situación desde el punto de vista de desarrollo mental a unas anormalidades tan severas, ¿no? Las que mostraba inicialmente, tan severas, donde prácticamente la deformidad es tan grande. Las implicaciones desde el punto de vista de desarrollo mental y desde el punto de vista lo que se va a hacer con este paciente para entregarle posiblemente un cráneo en condiciones aceptables, pero con un paciente con un retraso mental severo, sí lo veo como para discutir. La idea es en qué momento podemos nosotros o debemos nosotros actuar como neurocirujanos o en qué momento debemos de parar. Lo asemejo, por ejemplo, digamos, el extremo bueno de estos pacientes, un encefalocele nasoetmoidal, listo. El paciente puede tener un desarrollo más o menos adecuado, pero con estas anormalidades, entre comillas, donde el cerebro puede estar formado, pero está digamos, mal conformado, está bien formado en cuanto a masa,
pero su distribución en cuanto a las capas cerebrales está totalmente alterado y es un retraso mental severo, profundo. Sí justifica llevar estos pacientes en el transcurso del tiempo a tratar de cubrir el defecto tan severo que tiene el paciente. Yo sí creo que en cierta medida nosotros desde el punto de vista ético como neurocirujanos tenemos que decir, como en ciertas patologías, como lo hemos hecho en el TEC severo o en el paciente oncológico, parar y hasta aquí llegamos, no hacemos nada más. El pronóstico es demasiado malo. Es lo que quería decir. Gracias, Héctor, de acuerdo. Profe, muchas gracias. Yo también estoy absolutamente de acuerdo con el profesor Héctor. Lo que pasa es que a veces los pediatras nos ponen en una condición muy difícil entre la espada y la pared con la familia porque pues la realidad es que, y absolutamente de acuerdo con Héctor, y eso es lo que hacen en Europa, inclusive esa discusión la tuvimos cuando hicimos el curso de la ISPN con este tipo de pacientes, el hidroencefálico y el que tiene estas malformaciones tan severas. Volvimos al mismo problema ético, pero básicamente en Europa, y el doctor Giampiero Tamburrini nos decía que esos niños no duraban 2 días en Italia, por ejemplo. El pediatra tiene muy clara la malformación, que no hay que trabajarle y simplemente se queda sin comida y el paciente fallece, que es, creo, una de las cosas más sanas que puede hacerse, como dice el profesor Héctor, de simplemente parar. Pero a veces esto se meten en el plan de sacarlo adelante, le dan comida, le dan de todo, y mire que nosotros lo recibimos ya de 4 meses, ya lo habían sacado adelante, pero la realidad es que no deberían pasar del segundo o tercer día, pues, y simplemente resolverse, porque el resultado neurológico es realmente muy malo, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el profesor Héctor. Profe Cortés, el doctor Cadavid parece que está teniendo problemas con el micrófono. Está preguntando si a la familia de este paciente se le planteó la no intervención. Sí, cuando nos llegó a nosotros y vimos las malformaciones tan severas, recuerdo que era una mamá bastante joven, campesina, se le ofreció precisamente, o sea, se puso en contexto realmente el daño tan severo que tenía y la gravedad de lo que tenía, y la mamá dijo que no aceptaba que no le hicieran nada, que si dentro del proceso moría, ella lo aceptaba, pero que no aceptaba que no le hiciéramos. Y ella misma firmó consentimiento de que le hiciéramos todo. Precisamente lo que estamos hablando, muchas veces ese tipo de decisiones le pueden dejar a la familia porque entramos en este rollo. Es cuestión de que como gremio médico, como especialidades médicas, pediatría, neurocirugía, decidamos parar y no hagamos, porque pues la familia está pegada al bebé que tanto quisieron y todo el cuento, pero es que el resultado no va a ser bueno. Y ahí es donde nosotros como especialistas tenemos que saber parar. Y eso, por eso vuelvo y digo, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Héctor, pero a la mamá le plantearon y ella decidió, háganle todo. Entonces, ya es más complejo.